Y la H. Peterson cabalgaba despacio. Siempre lo hacía ahora. Hubo un tiempo en que montaba como un hombre que tenía a dónde ir, a alguien que encontrar, algo que ganar. Pero esos días se habían secado como el cauce del río a su espalda, y lo que quedaba era un ritmo constante de cascos y respiración, y la tos ocasional de su vieja yegua, Lucy. No era alguacil, no era cazador, y ya no era el esposo de nadie. Solo un hombre de hombros anchos, manos marcadas por callos y ojos apagados por un duelo que hacía mucho había aprendido a dejar de llorar. Lucy se detuvo incluso antes de que él tirara de las riendas, aplanando las orejas, dilatando las fosas nasales. Y la H. se deslizó de la silla en un movimiento ya practicado, las botas crujiendo sobre la grava y la hierba seca. El aire olía mal, demasiado quieto, demasiado quemado. Avanzó despacio, apartando la Artemisa alta, y entonces lo vio. Ruedas de carretas destrozadas como costillas, la lona rasgada y ondeando al viento como piel de fantasmas. Los cuerpos yacían en el caos descuidado de la violencia. Los rostros ocultos por la misericordia de la sombra. No necesitó contar. No necesitó estudiar las marcas. El silencio se lo dijo todo. Saqueadores, quizá, o algo peor. La clase de hombres que cabalgan no por el oro, sino porque los gritos llenan algo vacío dentro de ellos. Se movió sin prisa, pero no sin cuidado. Sus pasos eran silenciosos, aunque los muertos ya no tenían oídos. Una mano pequeña, aún aferrada al borde de un bonete, asomaba desde debajo de una manta. Otro hombre había caído de bruces sobre las brasas de una hoguera apagada. El hedor a carbón y pólvora vieja flotaba en el aire como el humo de una pesadilla. Y la H. se arrodilló, no para rezar, había dejado de creer que las palabras pudieran deshacer cosas así, sino para escuchar. Y fue entonces, detrás de los restos chamuscados de una rueda de carreta, cuando lo oyó, el sonido más tenue, un aliento que casi no era un aliento. Una muchacha, no, una mujer viva. Yacía encogida bajo un manto ribeteado de piel, el rostro manchado de ceniza y sangre, el cabello enredado como nubes de tormenta, su mano se aferraba a la nada, los dedos temblando como si soñara o muriera. Se inclinó, dejó que su mano flotara cerca de su rostro, y lo sintió, un susurro de calor, frágil como el ala de una polilla. Era mayor de lo que había esperado. No una niña de una caravana de escuela dominical, sino una mujer moldeada por el tiempo. Su vestido era fino, ahora rasgado, encaje en el cuello, aún aferrándose con terquedad a la gracia. Un guante permanecía en su mano derecha, los botones de perla brillando débilmente a la luz. La izquierda estaba desnuda, nudillos raspados, dedos hinchados. No habló. No hacía falta. En su lugar, deslizó los brazos bajo ella, sorprendido por lo poco que pesaba, como si la pérdida ya se hubiera llevado la mayor parte de ella. Su cabeza descansó ligera contra su pecho. Por un momento pensó que podría abrir los ojos, pero permanecieron cerrados. Lucy no protestó cuando montó con ella en brazos, aunque la vieja yegua resopló al olor de la sangre. El sol casi se había hundido bajo el horizonte, manchando de rojo la tierra como una última advertencia. Y la H. no miró atrás. Su cabaña estaba a 5 millas al oeste, encajada en el hombro de una colina baja, escondida entre álamos y silencio. La había construido 3 años antes con sus propias manos, después de que la enfermedad se llevara a Mary. Entonces, construir algo se sentía como luchar de vuelta. Ahora solo se sentía como recordar. El fuego ya ardía, bajo y anaranjado, alimentado por los últimos troncos de sicómoro. La acostó con cuidado en el catre, su respiración seguía débil, pero constante. Trajo agua, pasó un paño limpio por sus heridas, luego envolvió sus dedos en lino empapado en aceite. La sangre se había endurecido como óxido en la comisura de sus labios. La limpió sin pestañear. La noche cayó espesa a su alrededor. Los grillos comenzaron su coro solemne. Afuera, un búho lamentó a la luna. Y la H. se sentó a su lado, la espalda contra la pared, las piernas largas estiradas frente a él,
los brazos cruzados. No durmió. Solo observó el subir y bajar de su pecho, asegurándose de que siguiera allí. La mañana siguiente llegó despacio, envuelta en bruma y con olor a rocío sobre tierra tibia. Ella se movió, primero un leve parpadeo, luego una respiración brusca, como si despertara dentro de un recuerdo en el que no confiaba. Abrió los ojos a medias, luego del todo, llenos de confusión. Intentó hablar. No intentes, dijo él en voz baja. Su voz era profunda y gastada, como un cauce tras la temporada de crecidas. «Estás a salvo», parpadeó, tratando de enfocar. Su mirada recorrió la habitación, la estufa de leña, la única silla, el viejo retrato de una mujer en un marco descolorido, el rifle de Ilaiche apoyado en la pared. No volvió a hablar, solo asintió una vez. Él le acercó una taza de lata con agua. Bebió con ambas manos, temblorosas, como si temiera que la taza desapareciera antes de terminar. Luego la dejó con cuidado y lo miró como esperando algo más. Pero él solo ajustó la manta a su alrededor y regresó a la silla junto a la estufa. «¿Tienes nombre?», preguntó al cabo de un rato. Ella bajó la vista hacia su mano enguantada. Una pausa larga. Luego, en voz suave: «Mi nombre, no lo recuerdo». Era una mentira. Él pudo sentirlo en la forma en que se le tensó la mandíbula, pero no insistió. Todos tienen sus razones. Asintió una vez. «Supongo que esperaremos hasta que lo hagas». Durante 2 días dijo poco más. Durmió casi todo el tiempo. Comió pequeños sorbos de caldo. Sus manos permanecían juntas incluso dormida. Una vez lloró, no en voz alta, solo un hilo silencioso por la mejilla mientras miraba el techo. Ilaiche nunca preguntó por qué. Trabajó afuera, cortando leña, atendiendo a los animales. Entraba solo para comprobar cómo estaba o sentarse junto al fuego. Ella empezó a notar cómo se movía, despacio, con intención, sin desperdicio, no frío, no distante, solo callado, como un hombre que había aprendido hacía tiempo que el mundo escucha mejor cuando se le habla con suavidad. Para la tercera mañana estaba lo bastante fuerte como para caminar hasta la puerta. Él la encontró allí, envuelta en su viejo abrigo, mirando la pradera. «Te vas a resfriar», dijo, aunque sus palabras no tenían urgencia. Necesitaba ver el cielo, susurró. Saber que el mundo aún gira. «Gira», respondió él, «lo pidamos o no». Entonces ella lo miró por primera vez de verdad. No a través de la bruma ni del dolor. Sus ojos eran de un color que él no supo nombrar. Luz de tormenta, quizá. Había en ellos algo noble y roto a la vez. No debería estar viva, tal vez. Pero lo estás. Volvió la vista hacia las colinas. Su voz era apenas audible. «No sé quién soy ahora». Él se colocó a su lado, observando cómo el viento mecía la hierba alta. «Entonces no te apresures», dijo. «Deja que llegue cuando esté listo». Se quedaron allí, uno junto al otro, sin decir nada más. Pero algo pasó entre ellos, no dicho, sin nombre, no afecto, todavía, solo el primer hilo de confianza, tendido tan fino como gasa entre 2 corazones silenciosos. A lo lejos, más allá de la línea de colinas, un cuervo alzó el vuelo, sus alas cortando el amanecer como una cuchilla, y la tierra contuvo el aliento, como si también esperara lo que pudiera venir después. La luz de la mañana se derramó por la ventana en bandas doradas, atrapando el polvo que flotaba perezoso en el aire quieto. Le daba a la habitación una especie de recogimiento, el que se encuentra en capillas antiguas o desvanes olvidados. La mujer se movió bajo la manta de lana, los ojos temblando tras los párpados cerrados, como si intentara escapar de un sueño antes de que el sueño escapara de ella. Ilaiche ya estaba en la estufa, removiendo algo en una olla de lata. Sus hombros se movían con el ritmo de un hombre acostumbrado a largos silencios. Se volvió al oír el leve roce de las mantas. Por un momento, solo la observó. Su respiración se había vuelto más firme el último día, sus mejillas menos pálidas, pero el moretón cerca de la clavícula se había oscurecido,
floreciendo como violetas bajo piel frágil. Ella parpadeó hacia el techo, la confusión nadando en sus ojos, como si no supiera si había despertado en otra pesadilla o en algo más tranquilo. Separó los labios. No salieron palabras. «¿Estás bien?», dijo Ilaiche, con voz suave pero firme. Su mano quedó suspendida sobre el cucharón, como si lo hubiera olvidado a medio movimiento. Sus ojos se movieron lentamente hacia él. No hubo reconocimiento ni miedo, solo cansancio, pesado hasta los huesos. «Este es mi lugar», añadió. «Eras la única que quedaba». Al mencionar el lugar de la carreta, algo titiló en su rostro y luego se resquebrajó la calma. Se incorporó demasiado rápido, jadeó y se llevó la mano al costado. «Despacio. Has pasado por el infierno. Necesitas descanso más que respuestas». Ella lo miró de nuevo, esta vez de otra manera, evaluándolo, cautelosa, pero no hostil. «¿Cuánto tiempo?», preguntó al fin. «3 noches. Has ido y venido». Sus dedos buscaron el borde de la manta, como si pudiera decirle algo sobre dónde estaba, quién era. Bajó la mirada y se detuvo. El encaje en su muñeca, chamuscado pero intacto. Algo delicado fuera de lugar en aquella cabaña curtida. El otro guante había desaparecido. «Me cuidaste. Hice lo que pude». «¿Por qué?». Él volvió a remover la olla despacio. «Porque alguien debía hacerlo». No respondió. Solo se quedó sentada, envuelta en la quietud y el olor del caldo. Sus dedos rozaron el lado de su rostro, hizo un gesto al sentir la sensibilidad. Ilaiche se acercó y le ofreció el cuenco de lata. Ella dudó antes de tomarlo. Sus manos no se tocaron. La sopa era simple, patatas y cebolla silvestre, pero comió con una gratitud silenciosa. Entre cucharadas, sus ojos vagaron por las paredes de madera, la mecedora tallada a mano, las botas junto a la puerta. Todo era modesto, cuidado. Este era un hombre que construía cosas para que duraran. Él se sentó frente a ella, sin mirarla con demasiada insistencia, pero tampoco apartando la vista. «¿Tienes nombre?». Ella tragó despacio. Sus ojos sostuvieron los de él. «No uno que quiera usar». Asintió y no insistió. «¿Tú eres Ilaiche?». «Ilaiche Peterson». El nombre le resultó extraño en la boca. No lo dijo en voz alta, solo lo guardó en algún lugar detrás de las costillas, junto a lo que quedaba de su propio nombre. Se recostó en la silla, la madera crujió suavemente bajo su peso. Había un rifle apoyado en la pared, y junto a él, un pequeño retrato de una mujer. El marco tenía una muesca en una esquina. Ella lo miró, luego apartó la vista con rapidez. Intentó ponerse de pie, las rodillas le flaquearon. Él estuvo a su lado en un instante, sosteniéndola con manos firmes, sin pedir permiso. Ella se lo permitió solo un momento y luego se apartó. El orgullo le recorrió la espalda como acero. «Necesito aire», murmuró. Él abrió la puerta y se hizo a un lado. Ella avanzó despacio, pero con la dignidad silenciosa de alguien que alguna vez supo caminar en habitaciones que la miraban. El viento levantó mechones de su cabello, rozándole el rostro como una nana olvidada. La pradera se abrió ante ellos en todas direcciones. Colinas suaves e interminables rodaban hacia un horizonte pálido. Flores silvestres se abrían paso con terquedad entre el polvo junto a los postes de la cerca. En algún lugar, un halcón lanzó su llamado, girando sobre los álamos como un centinela. Ella lo inhaló como un primer aliento. Y luego, por debajo de todo, volvió su voz. «Los mataron a todos, ¿verdad?». «Sí». No lloró, no tembló, solo se quedó mirando el cielo, como si pudiera ofrecer absolución. «¿Los enterraste?». «Los marqué lo mejor que pude». Llegó una tormenta antes de que terminara. Asintió una vez, la garganta le trabajó alrededor del silencio. Ilaiche la observó sin invadir. No era de las que se apuraban. El viento se levantó un poco. Ella se apretó el abrigo de él alrededor de los hombros.
Su peso resultaba reconfortante, curiosamente adecuado pese a lo voluminoso. «No eres de aquí», dijo él al cabo. «Ah, ¿no? ¿De dónde entonces?» «De lejos. El acento dice este. El vestido dice otra cosa. Hablas como un hombre al que le importó y dejó de intentarlo». No sonrió, pero algo parecido a un reconocimiento pasó entre ellos. «Solía ser el esposo de alguien», dijo él en voz baja. «Mary falleció. Nunca me alejé mucho de la cabaña». Después de eso, su rostro se suavizó, no con lástima, sino con un destello de familiaridad, como si el dolor fuera un idioma que solo ciertas personas entienden de verdad. «Iba camino a un lugar al que no quería ir», dijo ella. «Esa carreta nunca iba a llevarme a ningún sitio que no hubiera perdido ya». «Estás huyendo». Ella sostuvo su mirada. «¿No lo estamos todos?» Él miró hacia las colinas, la manera en que las nubes apoyaban su sombra sobre la tierra. «Ya no huyo», dijo. «Solo estoy esperando a que el mundo se asiente». Ella lo pensó un momento y luego se volvió hacia la cabaña. «Me gustaría quedarme un tiempo», dijo. «No mucho, solo hasta recordar cómo se respira». Su respuesta fue simple. «Puedes hacerlo». Esa noche, ella ayudó a pelar patatas. Sus manos estaban inestables, los dedos aún rígidos por los moretones, pero siguió adelante. Él observó sus manos más que su rostro, vio cómo se movía por memoria muscular más que por comodidad. Cuando terminó, se recostó en la silla y exhaló como alguien que acaba de subir una colina. Él le sirvió té sin preguntar. «¿Tienes esposo?» Y murió. No explicó más. Él no preguntó. Se sentaron en silencio, el fuego proyectando sombras largas sobre el suelo. Ella recorrió el borde de la taza de lata con la yema del dedo. Él talló un asa nueva para un cajón roto. El mundo exterior podría haber estado a 1.000.000 de millas de distancia. Antes de dormir, ella se detuvo en la puerta del pequeño cuarto lateral. El catre de invitados estaba hecho con pulcritud, la manta de lana doblada con cuidado. Se volvió hacia él. «No haces muchas preguntas. No creo en ganarse la confianza con ruido». Ella asintió y luego, tras una pausa: «Gracias, Ilaiche». Su nombre sonó distinto en sus labios, como si estuviera vestido de seda y memoria. «Buenas noches, señora». Ella casi sonrió. Pero todavía no. Esa noche soñó con agua salada y largas escaleras, con salones de baile que resonaban con nombres a los que ya no respondía. Pero cuando despertó, todo lo que vio fue el resplandor de las brasas y la sombra firme de un hombre que cumplía sus promesas con silencio. No lo llamaría seguridad. Todavía no. Pero por primera vez en muchos días, no temió la mañana. Y en algún lugar afuera, justo más allá de la loma, un caballo salvaje solitario permanecía bajo la luz de la luna, las orejas atentas hacia la cabaña, como si también esperara ver en qué se convertiría ese extraño fragmento roto. Los días comenzaron a estirarse como un hilo tirado entre los dedos, tranquilos, lentos, con propósito. No se hablaba de la masacre, no se mencionaban nombres ni pasados, y aún así, de algún modo, el aire entre ellos se espesaba de significado. Ilaiche se levantaba temprano cada mañana, antes de que el sol asomara, las botas ya cubiertas de polvo del camino al establo. Ella, aún sin nombre, aún vigilante, observaba desde la ventana con una taza de café entre las manos, el vapor enroscándose como señales de humo que nunca enviaba. Habían caído en un ritmo sin intentarlo. Él cortaba leña. Ella recogía ramillas. Él cazaba, trayendo conejos o alguna que otra perdiz. Ella los desollaba con manos temblorosas, cada día más firmes. Nadie lo llamaba sanación. Nadie decía la palabra paz. Era simplemente movimiento. Y el movimiento, en el duelo, era salvación. Una mañana, cuando la primera luz se filtró a través del encaje que ella había cosido sobre el alféizar, se puso a amasar pan. Ilaiche había traído harina del pueblo la semana anterior,
dejando el saco con una torpe delicadeza, como si no estuviera seguro de que sería bienvenida. Ella no había dicho gracias entonces. Lo dijo ahora, en silencio, con las manos en la masa. La harina le manchaba las muñecas como oraciones de tiza. Esa tarde, él regresó con el olor del pan calentando la cabaña. Se detuvo en la puerta antes de entrar, los ojos cerrados, respirándolo. Algo en su interior tembló, no de manera visible, sino en lo más hondo del tuétano, como un árbol que se estremece con un viento demasiado suave para verse. Cuando entró, la encontró de espaldas, tarareando algo antiguo y sin palabras. Las mangas de su blusa arremangadas justo más allá de los codos. Ella le lanzó una mirada y no dijo nada. En su lugar, le cortó un trozo de pan, se lo tendió con la mano envuelta en un paño y volvió a darse la vuelta. Él comió en silencio, despacio, dejando que la corteza crujiera bajo sus dientes. Era imperfecto, quemado en los bordes, pero sabía a pertenencia. Cenaron esa noche a la luz de la lámpara, 2 platos de lata, 2 pares de manos gastadas por distintos tipos de tristeza. Él habló primero, en voz baja. «Está bueno». Ella lo miró y luego bajó la vista a sus manos. No estaba segura de recordar cómo hacerlo. «Volverá», dijo él. «Tal vez no todo. Pero lo suficiente». Él la miró a través de la mesa, su rostro iluminado solo por la llama y la sombra. Sus ojos habían cambiado, menos sobresaltados, aún cautelosos, pero como la pradera misma, aprendiendo a confiar otra vez en la lluvia. La semana siguiente trajo tormentas, de esas que llegan de la nada, oscureciendo el cielo en minutos y sacudiendo las ventanas en sus marcos. Ella estaba junto a la chimenea cuando el trueno retumbó como cascos antiguos sobre la llanura. Él estaba en la puerta, asegurándola. Cuando el viento gimió, ella se estremeció tan rápido que apenas se notó. Pero él lo vio. Se acercó sin hacer ruido, tomó un chal de lana del perchero y se lo colocó sobre los hombros. Ella no le dio las gracias. No hacía falta. Se quedaron así un rato, mirando el hogar. El viento, como una voz, presionaba contra las paredes. Ella susurró algo. Luego, no a él, ni siquiera a sí misma en realidad, solo en voz alta. «En otra vida, creo que viví cerca del mar». Él no preguntó cuál ni si lo extrañaba. Solo respondió tras un instante. «Nunca he visto el mar. Lo más cerca que estuve fue un río que corría demasiado rápido para cruzarlo». Ella inclinó un poco la cabeza, sorprendida por la imagen, y por primera vez algo parecido a una sonrisa se curvó en la comisura de sus labios. Semanas después, ella encontró un piano en el pueblo. No era de cola, sino vertical y envejecido, escondido en la trastienda de la tienda general como una reliquia dormida. El tendero no lo quería y lo ofreció por la mitad de lo que costaba una silla decente. Y la Iche pagó sin regatear. Cuando lo llevó a la cabaña en un carro prestado, ella lo miró como si hubiera traído una parte de ella misma. No tocó la primera noche. Lo limpió, pasó los dedos por las teclas amarillentas. Eso fue suficiente. La noche siguiente, él regresó de cortar leña y oyó notas flotando a través de la puerta. Suaves, vacilantes, aún no valientes. Ella no levantó la vista cuando él entró, no se detuvo. La melodía estaba a medio formar, frágil, pero tenía algo sagrado. Y la Iche se apoyó en la pared y dejó que lo atravesara. No era solo música. Era memoria ofrecida como una mano extendida a través de la distancia. Después, ella dejó la mano sobre las teclas y preguntó: ¿sabías que la música puede sentirse como respirar? Él asintió despacio. Solo cuando se detiene. Sus días empezaron a llenarse. No de ruido, no de ajetreo, sino de propósito. Ella comenzó a coser cortinas, pequeños parches para suavizar los bordes de la habitación. Él talló asas nuevas para los cajones. Ella traía flores, apenas ramilletes de la pradera, y las ponía en frascos. Él le construyó un banco para el piano. Una mañana,
Ella leyó en voz alta un libro que había encontrado escondido detrás del hogar. Poesía francesa, páginas gastadas pero intactas. Él no entendía una palabra, pero escuchó de todos modos, los ojos cerrados, la cadencia de su voz como agua deslizándose sobre piedras. Cuando terminó, él dijo simplemente: «No sé qué dijiste, pero creo que significaba algo». «Lo hacía», respondió ella. Esa noche dejó su guante sobre la mesa. Solo uno. La piel desnuda de su mano se sentía como algo compartido más que expuesto. Él le pidió que caminara con él la noche siguiente, solo hasta la cresta más allá del establo. Ella aceptó, atándose el chal sobre los hombros. No hablaron mucho. Caminaron uno al lado del otro, pasos en ritmo, la pradera suspirando a su alrededor. En lo alto se detuvieron. El cielo se extendía inmenso, nubes manchadas de naranja y lavanda. Un coyote aulló en algún lugar lejano. «Esta tierra parece no terminar nunca», dijo ella. «No termina», respondió él. «No de verdad. ¿Cómo se vive con eso?» «No se vive con ello. Se deja que viva contigo». Ella lo miró entonces, y algo se encendió en su pecho. No afecto, todavía no, sino una firmeza como piedra bajo los pies. Cuando regresaron, la luz en la cabaña era cálida. Ella alcanzó la puerta y luego se detuvo. «¿Por qué compraste el piano?» Él dudó. Luego dijo: «Vi tus manos aquel primer día. La forma en que las movías cuando creías que nadie te miraba. Estaban hechas para tocar algo que recuerda». Se le cortó la respiración. Entró antes de poder hablar. Y él la dejó ir. Esa noche volvió a soñar, pero no con sangre ni humo. Soñó con lino ondeando al viento marino, con dedos danzando sobre teclas de marfil, con un hombre que escuchaba sin exigir. Cuando despertó, sus ojos encontraron su silueta en la mecedora junto a la ventana, un libro sin abrir en el regazo. Y la hice. Dudó. Luego: «Antes me llamaban Evelyn». Él alzó la vista y sostuvo su mirada. «Antes. No sé qué soy ahora». Asintió despacio, como alguien que sabe que no hay que forzar las cosas hacia la certeza. «Entonces lo averiguaremos juntos». La habitación contuvo el aliento y luego, en silencio, lo soltó. La mañana llegó plateada y fría, con la escarcha aferrada a la hierba alta como promesas secretas. Y Laiche salió con el rifle colgado a la espalda y una soga enrollada en la mano, los ojos escrutando el cielo como si esperara que le ofreciera alguna señal. Evelyn estaba en el umbral, un chal sobre los hombros, el vapor elevándose de la taza en su mano. Ya no se sobresaltaba cuando él se movía sin hacer ruido. Ya no se estremecía cuando las sombras cruzaban su sueño. Pero algo no dicho aún persistía entre ellos, suave como el aliento, afilado como una verdad todavía no contada. Habían tallado un ritmo. Los días se plegaban unos sobre otros como sábanas planchadas a mano. Pan por las mañanas, música por las tardes, caminatas hasta la cresta. Ella había empezado a reír. No a menudo ni en voz alta, pero surgía como agua de manantial, inesperada y pura. Él la observaba de otro modo ahora, no con cautela, sino con una reverencia silenciosa. Había llegado a conocer la línea de su mandíbula, la forma en que sus dedos se tensaban cuando pensaba, como hacía una pausa antes de decir su nombre como si probara su forma cada vez. Y aún así, incluso mientras el calor crecía entre ellos, su pasado permanecía intacto, sellado como una carta guardada en un cajón con llave. Ese día, ella planeó ir a caballo al pueblo por flores e hilo. No había ido sola antes. Él dudó cuando lo propuso. ¿Estás segura de que estás lista? Necesito intentarlo, dijo ella. Su voz era suave, pero firme. Quiero sentirme normal aunque sea por unas horas. Él asintió despacio. Si algo te inquieta, déjalo y vuelve. Nada en ese pueblo vale más que tu paz. Ella lo miró entonces con claridad plena y le ofreció una pequeña sonrisa agradecida. Estaré bien.
Era casi mediodía cuando llegó al pueblo. La tienda general estaba como siempre, baja, descolorida por el sol, con la misma campana sobre la puerta que sonaba como una tos seca. Pasaron los rostros habituales, mineros, esposas de rancheros, muchachos con tirachinas al cinturón, pero ninguno le prestó demasiada atención. Y entonces comprendió que eso era lo que había temido, no el reconocimiento, sino lo contrario. Se tomó su tiempo, avanzó despacio por los pasillos. El sonido de las botas sobre las viejas tablas, el crujir de los sacos, el murmullo de vidas más pequeñas que aquella de la que una vez había huido. Fue casi al fondo, cerca del tarro de horquillas, cuando lo oyó. Una voz desconocida, pero afilada por la memoria. «Dios mío, ¿eso es?» Se volvió. Un hombre estaba de pie en el mostrador, a mitad de una conversación, con los ojos clavados en ella con súbita intensidad. Su ropa estaba polvorienta pero era fina, su acento, demasiado pulido para esas tierras. Sus ojos se abrieron más. «Baronesa, es usted». La palabra cayó como una piedra en un estanque inmóvil. Ella no habló. Se le cortó la respiración, las manos rígidas a los costados. Él dio un paso adelante, la confusión y el reconocimiento disputándose su rostro. Creímos que estaba muerta. Su tío envió cartas a todas partes. Se suponía que usted. «Ya no soy esa mujer», dijo ella, con voz baja y dura. Él parpadeó. «¿Pero qué hace aquí?» «Vestida como una criada». «No soy nadie», respondió. «Y le sugiero que me deje en paz». Él la miró un largo momento más y luego asintió, aturdido, como si hubiera visto un fantasma y no estuviera del todo seguro de no haberlo hecho. Ella se dio la vuelta y salió, dejando el pan olvidado sobre el mostrador y el hilo aún apretado en su puño. Y Laiche supo que algo había cambiado en el mismo instante en que ella regresó. Su paso era tenso y preciso, el rostro, ilegible, los ojos, como una puerta cerrada con cerrojo. No habló mientras ella desensillaba el caballo. No preguntó qué pasaba, solo la siguió de vuelta a la cabaña y esperó. Ella se quedó junto a la chimenea, de espaldas a él, mirando las brasas. Alguien me reconoció. Su voz fue pareja. «¿Cómo te llamó?» «Baronesa». Él esperó. «Mi nombre completo es Evelyn Darmoy, hija del difunto Lord Adrien Darmoy, heredera de la línea de Marsella». No dijo nada, pero el peso de la verdad se asentó en la habitación como la llegada de una tormenta. Ella continuó. «Estaba destinada a casarme con un hombre elegido por mi tío. Yo no lo amaba. A él no le importaba. Yo era moneda. Eso es todo lo que somos en casas como la mía. Uy. Compré mi pasaje con otro nombre. Esa carreta debía llevarme lo suficientemente lejos para que nadie volviera a llamarme así». Se volvió entonces, los ojos feroces y frágiles a la vez. «Nunca quise mentirte. No lo hiciste. Nunca te dije la verdad. Estabas sobreviviendo. No es lo mismo». Ella lo miró largo rato, el pecho subiendo y bajando. «No estás sorprendido». «No soy el tipo de hombre al que la gente miente porque cree que va a entender», dijo él. «Soy el tipo al que mienten porque creen que los va a perdonar cuando ya no pueden más». El fuego crepitó detrás de ella. Dio un paso más cerca, buscándole los ojos. «¿Y lo haces?» Él la miró lleno de algo vasto y doliente. «No hay nada que perdonar. Te vi antes de que dijeras una palabra». Ella negó apenas con la cabeza. «¿Viste a una mujer que querías arreglar?» «Vi a una mujer que no necesitaba ser arreglada. Solo necesitaba un lugar donde dejar de huir». Sus ojos brillaron entonces, y se llevó una mano a la boca. «No sé quién soy sin ese nombre. Pero tampoco puedo cargarlo más». «Entonces no lo cargues. ¿Quién soy?» «Eres la mujer que toca el piano con toda el alma. La que quema el pan pero vuelve a intentarlo. La que duerme con una mano cerrada en puño y la otra en oración. Eso es lo que eres». Su respiración se quebró.
Dio un paso hacia él, las manos temblorosas. ¿Crees que podría quedarme aquí? Solo como Evelyn. Él extendió la mano despacio, como si no quisiera espantar el momento, y apartó un mechón de cabello detrás de su oreja. Ya lo hiciste aquella noche. Ella no durmió en el cuarto lateral. Se detuvo junto a su cama, insegura. Él no la llamó ni se movió, solo la miró, paciente. No pido más que descanso, susurró. No te debo más. Se deslizó bajo las mantas. El algodón era áspero contra su piel, pero el espacio a su lado estaba tibio. Se quedaron mirando el techo. Ninguno tocó al otro. Su cercanía no estaba hecha de hambre, sino de refugio. Cuando ella se quedó dormida, él susurró. Estás a salvo. Y en la oscuridad, por fin, ella lo creyó. A la mañana siguiente, Evelyn se levantó antes que él, cuando el sol apenas empezaba a dar color a la cabaña. Se movió en silencio por la cocina, cortando manzanas, moliendo café. Cuando Ilaiche se removió y se incorporó, ella ya lo esperaba en la mesa. Lo miró de frente, por primera vez desde que había dicho su nombre, no se estremeció. No quiero esconderme, dijo. Entonces no lo hagas. Él tomó su café. El momento entre ambos era firme y claro. El mundo aún puede encontrarme. Mi tío puede enviar a otros. Hombres que saben cómo hacer desaparecer a las mujeres. Entonces supongo que tendrán que pasar por mí. Ella bajó la vista y sonrió apenas. Eso no es una promesa pequeña. No está hecha en pequeño. Comieron juntos. Hablaron de nada importante, del cielo, de los zorros cerca del gallinero, de si el invierno llegaría temprano. Pero algo había cambiado, algo sagrado en su sencillez. Evelyn había dejado de huir. Ilaiche había empezado a esperar. Esa tarde, él la llevó al álamo cerca del límite de la propiedad. Se erguía como un centinela, con ramas largas y abiertas. Ella observó el movimiento de las hojas, sintió la brisa en la mejilla. ¿Por qué aquí? Porque aquí enterré el anillo de Mary. Pensé que si alguna vez volvía a amar a alguien, la traería aquí y le diría la verdad. ¿Y cuál es? Que creí que ya había terminado de vivir. Que pensé que ya había visto todas las formas de amor que existían. Pero entonces llegaste tú, con ceniza en las mejillas y el silencio como armadura. Y me enseñaste que todavía hay más. A ella se le cortó el aliento. Apoyó una mano en su pecho. Dilo otra vez. Todavía hay más. Ella se apoyó en él, la frente contra su hombro, el viento envolviéndolos a ambos. Creo que estoy enamorada de ti, Ilaiche Peterson. Lo sé, respondió Evelyn Darmoy. Y cuando el sol se ocultó tras la cresta, permanecieron bajo ese árbol, no como una baronesa y un viudo, sino como dos almas que habían nombrado su dolor y aún así se atrevían a quedarse. El futuro seguía siendo desconocido, pero ninguno de los dos se apartó. El cielo de aquella mañana era tan azul que parecía pintado, amplio e inquebrantable, extendiéndose de horizonte a horizonte como algo sagrado. Evelyn estaba junto a la bomba de agua, las mangas arremangadas, las botas hundidas en la tierra húmeda. Sus dedos accionaban la manija con un ritmo fácil. El agua llenaba un cubo de lata que ya brillaba con la luz. Un año antes, nunca había tocado una bomba. Ahora era natural. Ahora era paz. Ilaiche salió del granero, la camisa arremangada hasta los codos, llevando un haz de leña de cedro bajo el brazo. Los caballos ya habían sido alimentados, la cerca revisada, y había reparado la bisagra rota del portón con nada más que un clavo doblado y perseverancia. Se detuvo al acercarse, observando cómo la luz del sol se atrapaba en la trenza suelta de ella. Evelyn miró por encima del hombro y sonrió levemente, de esa forma suave y cómplice que tenía cuando era más feliz. Otra vez me estás mirando, dijo. En realidad nunca dejé de hacerlo, respondió él. Compartieron la mañana así, con cosas no dichas fluyendo entre ellos como el agua. Simple, limpio, lleno de esa quietud que solo se gana tras largas tormentas.
Evelyn cocinó el desayuno con soltura, cascando huevos en la sartén con una mano, dando la vuelta al pan de maíz como si así la hubieran criado. Y Laiche la observaba, siempre un poco asombrado de que hubiera elegido quedarse, de que la baronesa de Marsella viviera ahora en una cabaña de madera en el extremo occidental de la nada, descalza y tarareando nanas francesas sobre el fuego de la estufa. Después del desayuno, él tomó su mano y la llevó hasta la cresta. Su cresta. Donde habían estado juntos por primera vez bajo el cielo lavanda, donde su nombre había regresado a ella y donde su silencio había encontrado palabras. En lo alto, el álamo los esperaba, alto y meciéndose. Debajo, una pequeña piedra lisa y sin marcas. Evelyn se agachó junto a ella y pasó los dedos por la superficie gastada. ¿Alguna vez vas a tallar algo aquí?, preguntó con ternura. Lo pensé, respondió él. Pero a veces las cosas no necesitan ser dichas. A veces la verdad simplemente vive ahí, callada como cualquier cosa. Ella alzó la vista, sus ojos brillaban más que en semanas. Siempre entendiste el silencio, dijo. Y tú siempre lo llenaste de música. Aún estaban allí cuando vieron al caballo. Venía del este, su jinete encorvado hacia adelante, el polvo enroscándose detrás como humo de un fuego seco. Y Laiche se tensó antes que Evelyn. Observó la forma en que el hombre se movía en la silla, demasiado apresurado, demasiado entrenado. No parecía un colono ni un comerciante. Parecía alguien que buscaba. Evelyn se puso de pie despacio, sus dedos se apretaron en el chal sobre los hombros. ¿Lo conoces?, preguntó Laiche. No, dijo ella. Pero algo en sus ojos ya se estaba cerrando. El jinete redujo la marcha al acercarse a la cabaña y desmontó con una facilidad descuidada. Se mantenía demasiado erguido, llevaba un revólver que brillaba demasiado y se movía como un hombre al que le habían dicho que lo que quería ya le pertenecía. Su mirada recorrió la cabaña, la cerca, el granero, y luego los encontró en lo alto de la cresta. Sonrió, breve y ensayado. Evelyn, llamó, saboreando el nombre. Ella no dijo nada. Laiche Peterson, dijo luego el hombre, inclinando el sombrero como si fuera cortesía y no amenaza. Bonito lugar el que ha construido. Laiche dio un paso leve delante de ella. ¿Cuál es su asunto? Mi asunto es la familia, respondió el hombre, apoyando una mano en el cinturón. La suya, la mía, la de ella. Ella no pertenece a nadie, dijo Laiche. El hombre ladeó la cabeza. El nombre Darmoy llega lejos. Hay gente en el este que aún espera su regreso. Gente importante. Es una baronesa, al fin y al cabo, y dejó deuda sin pagar. No debo nada, dijo Evelyn, avanzando ahora, los hombros rectos. Renuncié a ese nombre cuando me fui. Y si lo enviaron a usted, deben de estar desesperados. Él la miró, luego a Laiche. Creen que la han secuestrado, o embrujado, o algo peor. Pero se equivocan. Solo está escondiéndose. Evelyn negó con la cabeza. No. Me estaba escondiendo. Ya no. El hombre dio un paso lento hacia adelante. Laiche no se movió. El viento se había detenido por completo, como si el mundo contuviera el aliento. No viene por ella, dijo Laiche. Ni ahora ni nunca. El hombre miró su revólver. ¿Va a detenerme? Laiche no respondió. No hacía falta. El aire a su alrededor había cambiado. No agresivo, nunca eso, sino firme, inamovible. Una fuerza que no nacía de la violencia, sino de la convicción. Evelyn se colocó a su lado, no detrás, no protegida, a su lado. Ella no se va, repitió Laiche. Ha elegido su vida. Puede volver y decirles eso, o puede quedarse y descubrir qué significa amenazar a alguien que ya no tiene nada que perder. El hombre lo evaluó, el rostro inescrutable. Luego miró otra vez a Evelyn. Está desperdiciando su título, dijo. Su legado. Estoy viviendo, respondió ella.
Eso es más de lo que hice jamás con ese nombre. La mandíbula del hombre se tensó. Pero algo en su voz, o en el silencio que la siguió, lo alcanzó. Apartó la mirada, escupió al suelo y, sin decir otra palabra, montó su caballo. Se fue por donde había venido, el polvo elevándose de nuevo a su paso. Cuando desapareció en el horizonte, Evelyn exhaló. No fue alivio. Fue liberación. De vuelta en la cabaña, se sentó al piano, los dedos temblando un poco. Y Laiche preparó té sin preguntar. Cuando regresó, ella tocó unas pocas notas, suaves e inseguras. ¿Estás bien?, preguntó él. Creo que sí, respondió. Pero necesito hacer algo. Fue a la parte trasera de la cabaña y abrió el arcón donde había guardado su pasado, lo poco que no había quemado. De entre la ropa doblada sacó un anillo de oro con una piedra azul pálida. Capturó la luz como si recordara a quien había pertenecido. Caminó con él hasta el álamo. Y Laiche la siguió sin preguntar. Ella se arrodilló, cavó un hoyo poco profundo con las manos y colocó allí el anillo, cubriéndolo con tierra despacio, con cuidado. Luego se puso de pie y miró a Laiche. Esa parte de mí está enterrada ahora. No la quiero de vuelta. Él no habló. Solo dio un paso al frente y tomó su mano. Regresaron en silencio, pero no era el silencio de los secretos. Era el que llega después de la verdad, cuando el polvo se asienta y el corazón vuelve a encontrar su ritmo. Esa noche, las estrellas aparecieron temprano. Evelyn estaba en el porche, envuelta en el abrigo de él, mirándolas. Antes pensaba que el cielo era demasiado grande, dijo. Que me perdería en él. Él se colocó a su lado. ¿Y ahora? Ahora creo que encontré a alguien con quien sostenerlo. Él tocó su mano con suavidad. Nunca pensé que volvería a amar, dijo. Ni que quisiera hacerlo. Pero tú, Evelyn, no me salvaste con ruido. Me salvaste quedándote. Ella se volvió hacia él, los ojos llenos de todas las palabras que aún no había dicho. Y Laiche, susurró. Cásate conmigo. Él la miró, no sorprendido ni dudoso, sino seguro, de esa forma que solo tienen quienes ya lo han perdido todo. Sí, dijo. Me casaría contigo 1000 veces en 1000 vidas. Y en la noche silenciosa de la pradera, bajo un cielo lo bastante amplio para las segundas oportunidades, se besaron, no como una baronesa y un viudo, no como sobrevivientes, sino como dos almas que se habían elegido más allá de los títulos, más allá de la tragedia, más allá del ruido del mundo. Se casaron una semana después, bajo el álamo, con solo el viento y los pájaros como testigos. Ella llevaba un vestido que había cosido ella misma. Él vestía una camisa limpia y las botas de su padre. No dijeron votos. No los necesitaban. Toda su historia ya había sido un voto. Después de la ceremonia, se sentaron en el porche, las manos entrelazadas, viendo cómo el sol se derretía en la tierra. ¿Crees que el pasado volverá alguna vez?, preguntó ella. Tal vez, dijo Laiche. Pero si lo hace, no nos encontrará esperando. No, dijo ella. Nos encontrará viviendo. Y mientras las estrellas regresaban, parpadeando una a una, la tierra a su alrededor pareció inclinarse, cálida y vasta, como si abriera los brazos para dos almas que se habían atrevido no solo a sobrevivir, sino a quedarse, a amar y a comenzar.